Dios les bendiga. Una mañana más de tiempo de oración. Gracias, chicas, por levantar su oración al Señor. Tiempo donde hemos podido estar presentando nuestras vidas, presentando las primicias de esta nueva semana laboral que comenzamos hoy día, lunes 27 de junio. Ya estamos acabando el primer semestre prácticamente del año y viendo las manos de Dios cada día sobre nuestras vidas. Qué bueno es saber de que no estamos solos. Como estaba orando nuestra hermana Jack, nuestra vida depende de Él. Todo lo que tenemos es por Él y para Él. Así que en este nuevo tiempo que vamos a comenzar este segundo semestre, todo lo que hemos dejado de hacer, sea un tiempo para poder retomar nuestra comunión con Dios, retomar nuestro tiempo de alabanza, de adoración, nuestro tiempo de servir con todo nuestro corazón, nuestro tiempo de volver a congregarnos, de volver a tener ese compromiso firme con el reino. Es un tiempo donde realmente tenemos que entender de que solamente Dios en nuestras vidas es lo que necesitamos. Yo recuerdo una anécdota del apóstol Alberto, una reunión de pastores y líderes en Brasil, donde una sierva tremenda de Dios decía: diga que tiene a su lado, no necesito nada de Dios. Y la gente se quedó extrañada. No, dígale, no necesito nada de Dios. Algunos ya tímidamente levantaban su voz y decía la declaración: no, pero todos juntos, no necesito nada de Dios. Ahí declararon, ahí uno con desconfianza, pero terminó diciendo: porque si tengo a Jesús, tengo todo de Dios. Y esa es nuestra realidad. Teniendo a Jesús, tenemos todo de Dios. Teniendo a Jesús en nuestro corazón, tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Si tenemos a Jesús, tenemos toda la prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. Que sea Él el que gobierne nuestros corazones, que gobierne nuestras vidas, nuestras decisiones, como anteriormente estaban ustedes orando. Amén. Así que en esta nueva semana laboral comenzamos, o mejor dicho, vamos a terminar de meditar en el Salmo 51. Vimos la semana pasada este salmo bien conocido y bien hermoso, y que bien tiene que servir para enseñarnos a tener una vida de arrepentimiento si realmente queremos tener esa verdadera relación con Dios. Amén. Voy a pedirle, por favor, de Carla, tome su Biblia ahí, por favor, y nos pueda leer el Salmo 51. Sí. Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Bersabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría.
No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén, amén. Muchas gracias, líder Carla. Salmo 51, este salmo, bien como dice su título, es un salmo de arrepentimiento, es una oración de arrepentimiento de un hombre pecador. Y lo que está pidiendo es la purificación, lo que está pidiendo es que sea Dios aquel que traiga esa limpieza a su alma, a su corazón, de su acto. Este hecho, este salmo, viene a referencia de cuando el profeta Natán vino al rey David a confrontarlo, porque David había pecado de asesinato, de adulterio, mejor dicho, después de asesinato. Él había pecado de cubrir su pecado, pero digamos que el pecado más fuerte, si se puede, entre comillas, medir el pecado, fue la dureza de su corazón para arrepentirse, porque él estuvo callando su pecado durante mucho tiempo. Y la pregunta es si el profeta Natán no hubiese sido usado por Dios para confrontarlo y descubrir su pecado, en algún momento David lo hubiera confesado. ¿Cómo era su relación con Dios? Un hombre que era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que Dios lo escogió para ser rey de Israel, un hombre que se deleitaba en la presencia de Dios. ¿Cómo era su relación con Dios desde ese momento? Sabiendo que tenía un pecado oculto, sabiendo de que si hay algo que separa al hombre de Dios es el pecado. Y esa misma pregunta tenemos que hacerlo nosotros. Si no somos confrontados por Dios y nos lleva a un arrepentimiento verdadero, ¿hasta cuándo esconderíamos nuestro pecado? Pero Dios usó al profeta Natán justamente para eso, para llevar a David a un arrepentimiento verdadero, genuino. Y lo que hemos estado viendo en el último día fue que Dios nos muestra con este salmo cómo un creyente, como un cristiano que ha pecado puede alcanzar la misericordia de Dios. Y vimos la semana pasada cómo el primer paso que tenemos que dar es reconocer y confesar nuestro pecado. Amados, si no hay confesión, si no hay un reconocimiento de que lo hemos hecho mal delante de Dios, no hemos apartado de Dios, si no reconocemos que solamente es la misericordia de Dios la que nos puede volver a levantar, si no reconocemos nuestras rebeliones, nuestra rebeldía delante de Dios, si no reconocemos de que verdaderamente hemos ido en contra de los mandamientos de Dios, no podemos obtener la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y aquí el salmista lo primero que hizo fue reconocer su pecado una vez que fue confrontado. Lo confrontó, lo confesó delante de Dios. Fue un tiempo donde él tuvo que reconocer su estado espiritual. Y él lo que clamaba era por una limpieza de su pecado, de su maldad. Y aquí el profeta Natán fue usado por Dios para que un hombre conforme al corazón de Dios volviese nuevamente a tener esa relación con él. Él tuvo que reconocer su pecado y él tuvo no solamente que reconocer, sino el deseo de cambiar, que fue lo que vimos la semana pasada. Su lamento no simplemente fue por las circunstancias, o mejor dicho, por las consecuencias de su pecado, sino que su lamento realmente fue porque había pecado contra Dios mismo. Fíjese lo que dice
el salmista, contra ti he pecado. Y vemos que pecó contra Betsabé, pecó contra Urías, pecó contra el reino de Israel, contra el pueblo de Dios. Pero él era consciente de que su pecado fue contra el mismo Dios, el Dios de su salvación. Hemos visto salmos donde David muestra su corazón y declara que es su Dios, su fortaleza, su castillo fuerte, es su protector, es su escudo, es todo para él. Y por eso él entiende que su pecado fue contra él, contra Dios mismo. Amados, y es verdad que muchas veces nosotros no somos conscientes de que estamos pecando contra Dios. Y entendamos algo, Dios tiene corazón, tiene sentimientos. Y dolió en el corazón de Dios el pecado de David. Por eso el segundo paso que usted y yo tenemos que dar para poder alcanzar la misericordia, la gracia de Dios, es el deseo de cambiar. Y la oración de David es diciendo, Señor, purifícame, lávame, quiero ser blanco como la nieve, quiero tener, llevando esa oración a los rituales de purificación en aquel tiempo, en el templo, diciendo, o en el templo, en el tabernáculo, diciendo, quita toda esta suciedad que tengo a causa del pecado. Purifícame, como si hubiera en su cuerpo una lepra. Y en realidad sí que había una lepra, pero era provocada por el propio pecado. Y lo que David estaba demandando es una limpieza integral de su corazón. Y es ahí donde llegamos al tercer punto para poder alcanzar la misericordia de Dios, un arrepentimiento del pecado. No solamente es confesarlo y reconocerlo, no solamente es el deseo de cambiar de vida, sino realmente el arrepentimiento, un arrepentimiento verdadero, genuino, de que no queremos volver a hacerlo más. Continúa este Salmo 51 con el versículo 10, donde lo dejamos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En otras versiones dice un espíritu noble. Entonces, fíjese que David sentía que no era suficiente que Dios simplemente limpiara su corazón. Él quería un corazón limpio, un corazón nuevo. Y justamente lo que David estaba haciendo era profetizar una de las grandes promesas de Dios para nuestras vidas bajo el nuevo pacto. En Ezequiel, el profeta decía de que Dios nos iba a dar un corazón nuevo, que iba a quitar ese corazón de piedra, ese corazón duro, para poner un corazón de carne. Pero fíjese que aquí lo que David está diciendo es, crea en mí. Y esa declaración o esa palabra crear habla de hacer algo de la nada. Es decir, Dios es tan poderoso que puede crear un nuevo corazón de la nada. Y David quiere que sea Dios el que le cambie su forma de pensar para poder actuar de una manera correcta. Un corazón limpio. Un corazón limpio habla de pureza, habla de ausencia de esa impureza, de esa suciedad, de esa contaminación. Es lo que David estaba deseando y lo que David estaba clamando a Dios. Y renueva un espíritu recto, un espíritu noble. Es decir, dame algo totalmente nuevo. Créalo de la nada. Quita este corazón y dame algo totalmente nuevo. O sea, junto a un corazón nuevo, un corazón limpio, lo que David también estaba pidiendo era un espíritu recto, un espíritu noble, para continuar en ese camino de misericordia que solamente Dios, en Dios se puede caminar. Un espíritu firme en Dios y también podemos decir un espíritu firme en la fe.
capaz de resistir cualquier ataque del diablo y vivir una vida en santidad. Y es por eso que David deja claro que él quiere un cambio, una nueva dirección en su vida. Amados, entendamos algo, un verdadero creyente no disfruta una vida de pecado. Un verdadero creyente lo que desea es regresar a la comunión con Dios, porque sabe que lo que separa a Dios de nuestras vidas es el pecado. Amados, y por eso tenemos que llegar a un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Nuestra vida tiene que estar marcada por un arrepentimiento continuo de nuestro pecado. Amados, no podemos ir delante de la presencia de Dios a orar sin un corazón arrepentido. ¿Por qué? Porque Dios resiste. Porque lo que está resistiendo nuestra soberbia es resistida por Dios. Y durante todo el tiempo que David ocultó su pecado, aun queriendo ir a la presencia de Dios, Dios lo resistía. Entonces imagínese la vida de David, su vida espiritual, un hombre acostumbrado a entrar a la presencia de Dios o permanecer siempre en la presencia de Dios. Un hombre que sabía que su pecado lo estaba separando. ¿Cómo es nuestra vida devocional con Dios sabiendo de que tenemos pecado? De modo, cuando intentamos acercarnos a Dios, como si no hubiera pasado nada, como si no, el pecado está tan escondido en nuestras vidas que nos pensamos de que Dios tampoco lo va a descubrir. Eso se llama cinismo. Sabiendo que estamos mal, queriendo vivir una vida con Dios como si no pasara nada. Un verdadero creyente no disfruta de ese tipo de vida. Y es por eso que Dios nos lleva a un arrepentimiento. Y así como Dios envió al profeta Natán, Dios le envía a usted la mejor palabra profética, que es la palabra de Dios, para confrontarle, para decirle que no está caminando bien, para decirle que ese pecado oculto con el cual usted está viviendo debe dejarlo, debe llevarle a arrepentimiento, confesarlo, reconocerlo, cambiar de vida. Y Dios verdaderamente en su palabra nos dice, nos asegura de que Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Amados, no podemos caminar en ese pecado oculto. Necesitamos un espíritu noble, un espíritu firme en Dios para resistir toda tentación, para resistir toda acechanza del enemigo, toda trampa que quiera poner y vivir en santidad. Aleluya. Continúa el versículo 11 diciendo, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces, aquí el salmista sabe que no puede estar en comunión con Dios a causa de su pecado. Y eso también lo sabe usted. ¿Se acuerda cuando estuvimos meditando en el Salmo 24? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? Y él decía, el de limpios de mano y el de puro de corazón. Wow. Entonces David sabía que no todos eran dignos de estar en la presencia de Dios. Pero para David, el objetivo de esa limpieza de su corazón, el objetivo de tener esa vida restaurada, era para renovar su relación íntima con Dios. David no quería un Dios que simplemente lo limpiara y ya está. Él lo que quería era permanecer delante de la presencia de Dios. Él no quería un Dios distante.
Es por eso que le dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Ahora entendamos algo importante. En el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, el Espíritu Santo de Dios venía sobre la persona para una misión especial y luego se retiraba de él. Por ejemplo, tenemos a Sansón. Algo tremendo que Sansón no se dio cuenta que el Espíritu de Dios no estaba sobre él. Es por eso que la palabra constantemente dice, y vino sobre él el Espíritu de Dios. Y vino el Espíritu de Dios. Era usado por algo especial, algo específico, y después se retiraba de él. Ahora, en el Nuevo Testamento, cuando una persona, cuando usted y yo nos entregamos al Señor Jesús, lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, hay algo espectacular, algo impresionante, y es que el Espíritu Santo de Dios viene a habitar en nosotros, viene a residir en nosotros. Ahora, no solamente viene a residir, el residente quiere ser presidente, como dice el apóstol Alberto. Él quiere dirigir nuestras vidas. Pero lo que vengo a decir es que antiguamente, en el Antiguo Testamento, venía sobre el hombre, se retiraba, pero es que ahora lo tenemos constantemente. Dice la palabra que es como un sello en nuestras vidas. Y ese sello es la garantía de parte de Dios para usted y para mí de que tenemos vida eterna. Ahora, ¿qué es lo que hace el pecado? El pecado hace que el Espíritu Santo se entristezca. Entonces, el verdadero creyente no pierde el Espíritu Santo de Dios, no pierde la salvación. Lo que pierde es su comunión con Dios. Y eso es triste. Eso realmente es triste. Una vida sin Dios, una vida apartada de Dios, es lo peor que usted y yo podamos vivir. Entonces estamos viendo cómo el cristiano que ha pecado puede alcanzar la misericordia de Dios, vuelvo a recordar, reconociendo su pecado y confesándolo. El deseo de cambiar y teniendo un arrepentimiento verdadero para que esa comunión con Dios no sea rota. Y el cuarto paso y último para poder alcanzar esa misericordia es consagrarse al Dios que castiga el pecado. Por eso el salmista dice en el versículo 12 en adelante, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amados, en sus muchos meses que estuvo ocultando su pecado, David sintió la miseria de esa derrota espiritual. El salmista había perdido la comunión con Dios y podemos decirlo que perdiendo esa comunión con Dios, había perdido también la alegría que proporciona la presencia de Dios. Entonces, entendamos que el gozo no es solamente una emoción, sino que el gozo es digamos, una calidad de vida. Y esa calidad de vida está basada en la eterna y la segura relación con Dios. Es por eso que el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Filipos, estando en la cárcel, él decía, regocijaos en el Señor siempre. Ahora, ¿cómo una persona que está en la cárcel puede decir, regocíjense, estén alegres, gozosos? Porque él no basaba su felicidad, su gozo en sus circunstancias, sino él lo basaba en esa vida, en esa relación con Dios. Amados, y entendamos que el pecado y el gozo no son compatibles. No puede habitar en el mismo corazón el pecado y el gozo. No puede, imposible. Cuando llega uno, tiene que salir el otro. Y el pecado de David produjo tristeza en su corazón. Ahora, la palabra también dice que esa tristeza, que la tristeza que proviene de parte de Dios, eso provoca un arrepentimiento para salvación, como nos dice
en 2 Corintios. Amado, hay tristeza del mundo que trae muerte, pero la tristeza de Dios es justamente para llevarnos a ese arrepentimiento verdadero. Y David está expresando su confianza en Dios, no solamente para ese momento, sino para su futuro. Él no soñaba con sustentarse él solo, sino él esperaba que un espíritu noble le sustentara. Es lo que está pidiendo David al Señor. Entonces, versículo 13, y solamente entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces, cuando llegue ese gozo a mi vida, cuando regrese esa alegría, podré hacer algo especial. Podré consagrarme al servicio de Dios. Amados, cuando hay un corazón limpio, tratado por Dios, cuando ha venido ese gozo de la salvación de Dios, es ahí cuando realmente usted y yo vamos a poder consagrarnos. Con pecado no podemos consagrarnos a Dios. Estamos siendo necios. Estamos resistiendo a lo que Dios quiere obrar en nuestras vidas. Estamos siendo soberbios y estamos siendo resistidos por Dios. Solamente cuando hay un arrepentimiento, cuando reconocemos nuestro pecado, cuando deseamos cambiar de vida, es ahí cuando realmente viene un anhelo por servir a Dios, por consagrarse totalmente a Dios. Y es entonces cuando enseñaré, dice David, a los transgresores tus caminos. Entonces, David lo que quería era que aquellos que estaban pecando, aquellos que estaban quebrantando la ley de Dios, fueran instruidos por su propio testimonio. Amados, muchas veces nuestro testimonio habla más que nuestras palabras. Y lo que David está haciendo aquí es que se está comprometiendo a servir a Dios para alcanzar a aquellos que no caminan con Dios. Eso es la consagración. Amados, la consagración no es simplemente, bueno, me he arrepentido, quiero cambiar, lo he reconocido, voy a la iglesia, voy a leer la palabra, voy a orar más que nunca. Todo eso es correcto. Pero nuestro compromiso con Dios es alcanzar a aquellos que no tienen a Dios. ¿Para qué? Para que ellos puedan entender de que hay una oportunidad, de que hay esperanza, hay vida eterna en Dios cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando alguien se aparta. Entonces, nuestro compromiso, amados, no es simplemente con la congregación, con congregarnos, con leer la palabra, con ayunar, con orar, que debe ser así, sino nuestro compromiso es llegar a aquellos que no tienen a Dios o que se han apartado de Dios. Amén. Y fíjese que el rey David está confesando públicamente su pecado. Lo que la mayoría hemos hecho muchas veces es ocultarlo. David lo está haciendo público. David lo está haciendo de este canto algo para testificar de lo que Dios puede hacer con aquel que se arrepiente, con aquel que confiesa, con aquel que quiere cambiar de vida, con aquel que quiere consagrarse a Dios. David quiere que los demás eviten ese mismo dolor que él estuvo sufriendo. El dolor de saber de que había pecado en su vida y que no podía tener una relación con su Dios. David quiere que con este canto los demás no sean engañados por el pecado. Ahora, yo meditando en este salmo, yo preguntaba, ¿cómo podría enseñar David con esa, vamos a decir, credibilidad a los demás? ¿Qué podía enseñar David? Él puede enseñarnos que la gracia y el perdón de Dios está presentes, de que hay perdón en Cristo,
hasta para el peor, entre comillas, si podemos calificar o podemos poner un baremo de pecado. Hay oportunidad, hay perdón en Jesús para aquel pecador. Solamente hay que acudir a Él con arrepentimiento y fe de que Él puede limpiarnos, de que Él pueda quitar todo pecado de nuestra vida, toda maldad, de que Él puede traer un nuevo corazón a nuestras vidas. Hay esperanza, amados. Por eso el llamado de esta mañana es: acuda a Dios, ve con arrepentimiento, entrega todo al Señor, confiese su pecado, arrepiéntase de manera verdadera, cambie de vida. Hay perdón. La gracia de Dios le va a alcanzar. Y eso hemos podido experimentar todos lo que hemos hecho esto. Así que aquí el salmista sí que puede enseñarnos. Y uno puede decir, pero ¿qué tú que me vas a enseñar si tú eres un pecador? Precisamente por eso. Yo te puedo enseñar para que no caigas en eso. Mi testimonio es para que tú no lo hagas. Porque esta es la vida que puedes llevar si no te arrepientes. Y esta otra vida es la que puedes tener si te arrepientes. ¡Wow! Entonces su vida, amados, es un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer en un pecador arrepentido. Aleluya. Versículo 14. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Entonces, David estaba profundamente consciente de su pecado de asesinato contra Urías, ¿se acuerdan? Y en esa conciencia, David quiere cantar la justicia de Dios. Entonces, David sabía que por su culpa, o mejor dicho, la culpa que estaba siendo tratada delante de Dios, podría volver a cantar nuevamente en voz alta. Podía publicar, como dice aquí, con su boca tu alabanza. ¿Por qué? Porque él sabía que una vez que había arrepentimiento verdadero, una vez que su corazón era tratado por Dios, Dios hacía las cosas nuevas. El apóstol Pablo vino a decir mucho tiempo después que aquel que está en Cristo Jesús es una nueva criatura. Y lo que David está diciendo aquí es que él, una vez tratado por Dios, borrón y cuenta nueva. ¡Wow! Fíjese, David, conocido como el dulce cantor de Israel, que durante meses estuvo con su pecado no confesado. Él estuvo en silencio, no podía alabar, no podía exaltar a Dios. Imagínese un hombre acostumbrado a estar en la presencia de Dios, alabando a Dios en todo tiempo, sin poder cantar. Es terrible, y eso hace el pecado. Verso 16. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si recuerdan, el Salmo 50 que vimos hace unos días atrás, hablaba acerca de la hipocresía de la gente a la hora de ofrecer sacrificios, ¿no? Y Dios no quería ese tipo de sacrificios. Ahora, David está diciendo, tú no quieres sacrificio. A ver, yo te los podría dar, pero esos sacrificios tú no los quieres. O sea, si fuera por dar solo sacrificios, el salmista estaba dispuesto a ofrecerlos. Eso era fácil para él, pero él sabía que Dios no quería ese tipo de sacrificios. David comprendía que aunque el sacrificio de animales tenía su lugar, era un mandamiento de Dios, era una orden de Dios,
Él sabía que lo que Dios realmente deseaba estaba en el corazón del hombre. Y lo que Dios estaba pidiendo era un corazón contrito y humillado. Cuando meditamos en el Salmo 34, ahí vimos cómo Dios decía que los que están cerca de Él son aquellos que tienen el corazón quebrantado, aquellos que tienen un espíritu contrito. Es lo que nos está diciendo aquí el salmista. Un corazón contrito y humillado. Eso es lo que quiere Dios. Eso no lo va a despreciar. Un corazón contrito y humillado no desprecias tú. Ahora, la Biblia habla de diferentes tipos de corazones. Un tipo de corazón es un corazón duro como el diamante. Ese que no quiere oír la palabra de Dios, como dice el profeta Zacarías. Otro tipo de corazón es el corazón engrosado, aquel que no entiende lo espiritual, como nos dijo Jesús en Mateo capítulo 13. Y otro tipo de corazón es el corazón de piedra, ese corazón insensible al pecado, como dice el profeta Ezequiel. Entonces, fíjese que esto es lo opuesto eh, al corazón que Dios quiere. Un corazón insensible al pecado, un corazón obstinado en el pecado, un corazón rebelde contra Dios, un corazón que no se deja corregir. Dios quiere un corazón contrito y humillado. ¿Acaso será que nosotros realmente tenemos un corazón así? Un corazón que se humilla delante de Dios, que reconoce. ¿O tenemos un corazón que se niega a reconocer su estado? Ay, ay, ay. Y continúa diciendo el versículo 18, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces, David se dio cuenta de que su pecado no solo le hizo fracasar como hombre, digamos así. El pecado de David también afectó a su familia. Si usted lee la historia del rey David, primera y segunda de Samuel, usted va a ver cómo sus propios hijos copiaron su inmoralidad. Por ejemplo, Amnón violó, abusó a su hermana o de su hermana. Su otro hijo, Absalón, él tomó la concubina de su padre y tuvo relaciones a vista de todo el pueblo. Entonces el pecado de David también afectó a su familia, pero no solamente a su familia, también falló como rey del pueblo de Dios. Y aquí David humildemente le pedía a Dios que le devolviera su favor al reino. Amados, entendamos algo, nuestro pecado no solamente lo vamos a sufrir nosotros. Las consecuencias del pecado lo va a sufrir nuestra familia. Las consecuencias de nuestro pecado lo va a sufrir nuestras finanzas, nuestras posesiones. Escuche, su pecado, mi pecado va a afectar también a la congregación. Así que fíjese que no es tan, vamos a decir, liviano las consecuencias del pecado, no. Entonces tengamos conciencia de que lo que estamos haciendo repercute a mucha gente, no solamente a nuestras vidas. Amén. Verso 19 terminando dice, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Entonces, cuando el pecado ha sido confesado, Dios lo perdona y así recibirá los sacrificios. Entonces, como termina aquí, la bendición de Dios va a venir hacia nuestras vidas. Aleluya. Amados, este salmo viene a ser algo que usted y yo debemos vivir día tras día. Una vida de arrepentimiento, una vida de confesión,
una vida de ponernos a cuentas con Dios constantemente. Es lo que usted y yo necesitamos en estos días. Aleluya. Por favor, líder Carla, si puede conectar su micrófono y darle gracias al Señor por esta palabra de hoy. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que hemos recibido, Padre, por meditar en ella, Señor, y aprender cada día más, Señor. Que esta palabra entre en nuestro corazón y dé su fruto al 100 por 1, Padre. Que sepamos la importancia, Padre, de reconocer nuestro pecado y arrepentir, Señor. También, Padre, por el hecho de haber hecho ese pecado, Señor. Reconociendo que tu gracia y tu misericordia son más grandes incluso que cualquier pecado, Padre. Y que siempre encontrará aquel corazón, Padre, que realmente pide perdón. Gracias te damos, Señor, en este maravilloso día, Señor, donde aprendimos una cosa más de ti, Señor. Que podamos hacer tu voluntad y que podamos, Padre, encontrar tu rostro en este día. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias a todos aquellos que se han ido conectando. Dios los bendiga, que hoy tenga un día lleno de la gracia de Dios, donde usted pueda llegar al arrepentimiento, a la confesión, entienda que necesita la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Así que yo le animo a que usted pueda entrar al lugar secreto y usted pueda abrir su corazón al Señor. Hay promesa. Dios perdona y Dios restaura su vida. Amén. Dios me lo bendiga. Besos en el corazón, abrazos. Nos vemos mañana. Shalom.